Bienvenidos, bienvenidas a este estudio del precioso libro de Habacuc. Les recomiendo que tomen su Biblia, papel, lápiz, resaltadores, porque de esa manera aprovecharían mucho más el estudio si están tomando notas, resaltando. Y la ventaja de hacerlo de esta manera por medio de video es que pueden pausar en cualquier momento para reflexionar, para tomar notas, para hacer más investigación, lo que sea que el Señor las lleve a hacer. Comenzamos. El profeta Habacuc era contemporáneo de Jeremías y se diferencia este estudio, este profeta se diferencia de los otros en el sentido de que en el libro de Habacuc no vemos al profeta hablándole al pueblo de parte de Dios, y Habacuc siendo profeta obviamente que le hablaba al pueblo de parte de Dios, pero lo que quedó grabado en la Biblia, en este libro de Habacuc, es una conversación que Habacuc tiene con el Señor y cómo el Señor va transformando su corazón. Por eso el título de este estudio es De la ansiedad a la adoración. Es ver ese proceso de cómo comienza Habacuc y cómo termina. Entonces vamos a comenzar. Habacuc acusa a Dios de no escucharlo. La profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Entonces, muy interesante el tono que usa Habacuc aquí para con Dios. Es un tono un tanto acusatorio. Le está diciendo al Señor: mira todo esto que está pasando, mira lo que está ocurriendo con tu pueblo, ¿no me oyes? ¿No estás haciendo nada? Y en cierta manera es muy, muy válido lo que Habacuc está haciendo, porque le duele la condición espiritual del pueblo de Dios. Le está doliendo que su pueblo, el pueblo de Dios, están en pleitos, en contiendas. Aquí dice que están en pleitos, en contiendas, en violencias. La ley no les importaba mucho, la ley de Dios. El impío asediando al justo. Y entonces esa parte está bien y debería a nosotros también importarnos mucho la condición del pueblo de Dios en nuestros días. Lo que pasa es que el tono que está usando Habacuc refleja los sentimientos que él tiene dentro de él. Sentimientos de ansiedad, de preocupación, de enojo. Y vamos a ir a poco viendo cómo esto va cambiando. Pero ¿cuál es la respuesta de Dios ante estas acusaciones, estas preguntas que hace Habacuc? Dios le responde: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Entonces ahí vemos que a esas preguntas que le hace Habacuc, Dios dice: levanta tu cabeza, mira más allá de tus alrededores, mira más allá de tus circunstancias y date cuenta que yo sí estoy obrando, sí escucho, sí me importa, porque es mi pueblo. Y le dice: mira entre las naciones, mira, vas a ver y te vas a asombrar, porque estoy haciendo una obra en tus días que aunque te la contare no me la vas a creer. ¿Qué es eso que está haciendo el Señor? ¿Qué hace el Señor para lidiar con el pecado de su pueblo? Dice aquí: levanto a los caldeos. Los caldeos son los babilonios. Y en la próxima sección, si me están siguiendo en sus Biblias, van a ver que hay una serie de adjetivos para describir a este pueblo caldeo, a los babilonios. Dice: es una nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que los lobos nocturnos. Sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda la fortaleza
y levantará terraplén y tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Entonces nos vamos a detener más tardecito en todos esos adjetivos para ver qué tipo de nación, de pueblo, de gente es esta que está viniendo a apoderarse de este territorio donde estaba Habacuc. Pero antes que eso, mostrarles cómo a su izquierda ven Jerusalén y bien a la derecha está Babilonia, Caldea. Y cuando el Señor dice, mira entre las naciones, tenemos que acordarnos que Dios a veces obra de una manera que a nosotros o no nos gusta o es inexplicable o no nos la esperamos, pero aún cuando no podamos ver, Él está obrando. Y en este caso está levantando una nación a millas de millas de millas de distancia para venir y lidiar con el pecado de su pueblo, porque Dios nos va a llevar a la santificación de una manera o a la otra. Igual en nuestras vidas también hemos visto que levanta y hace obra en otras naciones que después afectan nuestras vidas. Muchos de nosotros estamos en este país, venimos de otros países y nuestros maridos los ha levantado el Señor de otros lugares y nos hemos encontrado acá y aquí nos tiene. Y así hemos visto cómo Dios obra a pesar de la distancia. Entonces, este pueblo de los caldeos, los babilonios, los describe el Señor como una nación cruel, presurosa, o sea, arrasadora, que va a tomar las moradas ajenas. Formidable quiere decir muy temible, que infunde un asombro y miedo. Sus caballos rápidos y feroces, sus jinetes se apresurarán a devorar. El terror va delante de ella. Escarnecer significa burlarse de una manera cruel. Es otra cosa que iban a hacer los babilonios, a burlarse de los reyes. Y algo con los que nosotros en la Florida estamos muy familiarizados, los huracanes, como un huracán categoría 5 que viene y acaba con todo. Y encima de eso son paganos, obviamente, porque dice atribuirá su fuerza a su Dios. Entonces, comienza este libro con Habacuc diciéndole, Señor, haz algo, mira tu pueblo, tanto pecado. Y Dios le dice, sí, estoy levantando a los caldeos, y después le describe cómo va a ser esos caldeos, esos que van a venir y van a acabar con todo en su territorio, en Jerusalén, en Judea. Y entonces, obviamente, Habacuc se turba aún más en su corazón y empieza así la próxima parte del libro donde dice protesta de Habacuc. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción, engrasó su comida. Entonces, básicamente lo que está diciendo Habacuc aquí es cómo nos vas a castigar, cómo nos vas a mandar a tu pueblo, a este otro pueblo que es tan, tan y tan terrible. Destruye el impío al más justo que él. Ahí vemos que parece que Habacuc está diciendo, bueno, la verdad es que no éramos tan malos, Señor. O sea, ya de repente el pueblo de Israel no era tan malo. Entonces, a devolvernos un poquito, porque en medio de todo esto, en medio de lo que él está todavía con esas emociones mezcladas ahí de confusión, de que me ha contestado el Señor y me ha dicho que sí, que va a lidiar con el pecado de este pueblo, pero ¿de qué manera lo va a hacer? Lo va a hacer a través de un pueblo que es bien cruel. Pero en medio de todo eso, él comienza diciendo, ¿no eres tú desde el principio? Es decir, ¿no eres tú eterno? Oh Jehová, tú no cambias. La implicación aquí es que Dios es inmutable, que Él no cambia. Su carácter es inmutable. Él es fiel, Él cumple sus promesas.
En medio de todo ese enojo, sorpresa, confusión, Habacuc recuerda y se acuerda de que Dios es Dios. Dios es bueno, Dios es eterno, Dios no cambia. Para aclarar algo acá, algunas personas dicen hay que tener cuidado con lo que se ora. Y eso es falso, porque Dios no nos va a dar nada malo. Cuando pedimos por nuestros seres queridos, a veces nuestros seres queridos pasan por dificultades y es la manera en que Dios está respondiendo a nuestras oraciones. No por eso vamos a dejar de pedir por nuestros seres queridos, no vamos a dejar de pedir por su santidad, porque se acerquen a Dios, porque se salven, porque ¿de qué le gana al hombre ganar esta vida y perder su alma? Entonces no debemos tener ese temor. En este caso, Dios mandó una nación cruel para lidiar con el pecado de su pueblo, para santificarlos. A veces no nos gusta la manera en que Dios contesta nuestras oraciones, pero tenemos que acordarnos de que todo lo que nos pasa a nosotros ha pasado por el filtro del amor de Dios. Todo lo que Él nos da es para nuestro bien, para el bien de los que lo aman. Para recapitular lo que habíamos dicho, Dios siempre está obrando en este mundo para lograr sus propósitos mayores. Lo que está sucediendo en nuestras vidas es solo una pequeña pieza microscópica de todo mucho más grande, de un todo mucho más grande. Así como cuando hacemos un rompecabezas y ponemos una piecita, esa piecita en sí no significa mucho, pero cuando retrocedemos y vemos todo el rompecabezas junto, está formando algo hermoso. Y estaremos desanimados y frustrados mientras mantengamos nuestros ojos en lo que sucede a nuestro alrededor. Habacuc estaba preocupado de ver la maldad del pueblo de Dios y nosotros no deberíamos ser indiferentes. Pero ese no es el fin de la historia. Él tiene planes maravillosos. Nos acordamos lo que dice Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, planes de bienestar y no de mal, para daros porvenir y esperanza. Así es que para resumir el capítulo 1, Habacuc está muy enfocado solo en lo que le está pasando a él, enfrente de él. De ahí viene su angustia, su temor, su ansiedad, su enojo. Dios está obrando. Recuerda que Dios está obrando siempre, aunque no lo pueda ver. Dios está obrando. Dios es soberano. A veces el Señor manda circunstancias que a veces no son agradables para responder a nuestras oraciones y para santificar a su pueblo, pero debemos seguir orando por salvación, por santidad, y debemos mirar mucho más allá de nuestras circunstancias. Como dice el Señor, mira entre las naciones y ve y asómbrate, porque haré una obra en vuestros días. Pueden tomar un tiempito para reflexionar. Habacuc está alarmado por la condición espiritual de Israel. ¿Cómo está la condición del pueblo de Dios en nuestros tiempos? No con razón de juzgar, ni de sentirnos mejor que otros, ni de condenar, pero sí que nos importe lo suficiente como para clamar a Dios, que hay personas y congregaciones que se llaman cristianos y están viviendo una doble vida, están en vicios, están en mundanidades y lo peor de todo es que no les importa, no, el Espíritu Santo pareciera que no les está redarguyendo y eso es preocupante. Eso es preocupante, no para sentirnos mejor, no con orgullo, pero la condición del pueblo de Dios, de las iglesias que se llaman cristianas, debería preocuparnos lo suficiente como para doblar rodilla y clamar por este pueblo, igual que estaba haciendo Habacuc. También para reflexionar qué situaciones está permitiendo Dios en nuestra vida para responder a nuestras oraciones. ¿A quiénes o a quién está levantando Dios en esta nación para lidiar con el pecado de su pueblo? Tal vez está levantando, no creo que va a venir otra nación como los caldeos acá, pero ha habido ataques terroristas, tal vez en forma de jueces que no siguen la palabra del Señor, mandatarios que no les importa tu palabra. Tal vez es el maestro de tu hijo, de tu hija, que le está haciendo la vida imposible. Tal vez es el marido que no es cristiano y Dios a veces manda a esas personas estas circunstancias para lidiar con nosotros mismos.
tomarnos el tiempo para reflexionar. Y ahora pasamos al capítulo 2. Terminó Habacuc capítulo 1 con Habacuc muy confundido porque Dios le acaba de decir cómo es que va a lidiar con el pecado del pueblo, va a traer y va a mandar a los caldeos. Los caldeos se van a apoderar de toda esa tierra donde estaba su pueblo y obviamente va a ser a través de la violencia, a través de la violencia. Así es que con todos estos sentimientos encima que tenía Habacuc, decide hacer lo que mejor se puede hacer y lo que mejor podemos hacer todos nosotros. Y es así como ven en la imagen de ese hombre yendo a subirse a esa torre. Habacuc no creemos que haya ido literalmente a subirse a una torre, pero parece ser una metáfora más bien de ir a un lugar en silencio. Y dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Lo mejor que se puede hacer. Y los invito a ustedes, ponte en tu guarda, afirma tus pies en la fortaleza y vela para ver lo que Dios te dirá. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Subir a ese lugar alto, ya sea en tu closet, ya sea en tu habitación y cerrar la puerta, donde quiera que sea ese lugar en el cual puedes estar en silencio, donde puedas acallar tus pensamientos y tus emociones y velar y velar y escuchar y esperar hasta que Dios te hable. ¿Y cómo habla Dios? Habla a través de su palabra, a través de sus alabanzas, a veces a través de sus hijos. Pero esos momentos son preciosos, esos momentos de contemplación en los cuales te quedas ahí en silencio, en un lugar privado. Eso, solamente eso te va a devolver la paz, porque ahí, estando ahí en ese lugar alto, podía ya Habacuc ver claramente otra vez al Señor. Dice en el versículo 2 del capítulo 2, y Jehová me respondió. Y Jehová me respondió. Es hermoso saber que cuando clamamos a Dios, Él nos escucha y nos responde. No siempre en nuestro tiempo, no siempre responde de la manera que esperamos, pero sí nos contesta. Y esto es lo que le dice el Señor. Escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Hay varias cosas que resaltar acá. Número 1, la parte que dice, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y todos nosotros hemos tenido esas experiencias, ¿cierto? Hemos tenido esas experiencias en las cuales hemos sentido y sabemos que Dios nos ha prometido algo. Y aunque nos toque esperar y esperar y esperar, llega y cuando llega es algo hermoso. Así es que espéralo, espera la promesa de Dios que sin duda vendrá. Y la segunda parte, y ahí nos vamos a detener un poco más, es cuando dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. La primera tipo de personas, el primer tipo de personas que se habla ahí son los orgullosos. El orgullo se enorgullece. Para reflexionar un poco en esto, porque Dios detesta el orgullo. Y creo que vale la pena detenernos ahí un poco y examinar nuestro corazón, porque el orgullo es uno de esos pecados que se le esconde a uno a veces, se le disfraza de otras cosas. Y entonces aquí en Proverbios dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y lo primerito que lista son los ojos altivos. Los ojos altivos. Así es que hay 2 tipos de personas, los autosuficientes, los independientes y no creen que necesitan a Dios, dependen de ellos mismos, sus almas están hinchadas.
son arrogantes, son orgullosos y no son rectos, no son justos. Y el otro grupo de personas son los justos, pero el justo por la fe vivirá. Los justos y los injustos, los que viven por la fe y los que se enorgullecen. Así es que cuando hablamos de justos, el justo, estamos hablando de dos cosas diferentes. Número uno, el hecho de que somos justificados por la sangre de Cristo. No hay nada que podamos hacer para merecer la salvación de Dios. No hay nada que podamos hacer para volvernos justos nosotros mismos. Es todo, todo, todo por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, somos justificados por la fe. Cuando una persona dice, sí, cuando yo llegue al cielo voy a llegar ahí y me lo merezco porque he hecho buenas obras, eso es orgullo. Porque para llegar al cielo y merecerse estar ahí tienes que ser perfecto, como Dios es perfecto. Y ninguno de nosotros puede llegar a la perfección. Por eso tenemos que arrodillarnos a Dios y acogernos a la misericordia que ha tenido Jesús con nosotros. El hecho de que Él murió en la cruz, eso por nosotros, eso nos hace justos, eso es lo que nos justifica. Pero hay otro segundo sentido de la palabra en el que los justos vivirán por la fe, y es que somos santificados por la fe, vivimos por fe. Una vez que hemos sido justificados, desde aquí hasta llegar al cielo, seguimos caminando por fe. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿En quién tengo esta fe? ¿En quién? ¿Quién es este en el cual tengo esta fe por la que yo vivo y puedo vivir? En el Hijo de Dios, en el Hijo de Dios que estaba feliz en el cielo, en la eternidad, en alabanzas, en gloria a Él, y decidió venir a este mundo a hacerse una hormiguita como nosotros de pequeñitos, a sufrir después de que Él es el Rey Supremo, a que lo insultaran, a que lo trataran mal, a que lo abandonaran, a que lo azotaran. Y todo eso lo hizo por mí, por amor a mí. ¿En quién es que confío? En el Hijo de Dios, el cual me ha demostrado su amor en la cruz. ¿En quién tengo mi fe? En el Dios que es soberano, omnipotente, en el Dios que todo lo puede. Así es que no podemos decir, bueno, pero ¿qué tal si no, esto es muy difícil para Dios? No, Él todo lo puede. Bueno, pero ¿qué tal que Dios no quiera? Si es bueno para ti, Dios sí quiere. En esa fe nos movemos día a día. Esa fe es la que nos salvó. Esa fe es la que nos santifica día a día por ese grandísimo amor que nos demostró en la cruz. No queda otra respuesta más que querer amarlo y querer seguirlo y querer agradarlo si realmente has entendido el sacrificio de Cristo en la cruz. Si realmente entiendes la magnitud de tal amor, en tu corazón brota un agradecimiento tal que no quieres más que agradarlo y que tu vida sea para vivirla para Él. Así es que Habacuc estaba luchando con todas esas frustraciones y Dios le dice, vive por la fe. Y a partir de ese momento, Habacuc simplemente comienza a descansar sus argumentos, su mente, su corazón, su vida, su futuro. Todo empieza a descansar en la fe. La fe en que Dios sabe lo que está haciendo. Tenemos que vivir por fe en una época en la cual enfrentamos aflicción, adversidad, sufrimiento y pruebas. Vivimos por fe en que Cristo viene, que Él hará justicia, que Él terminará la historia que comenzó. ¿Cómo podemos sobrellevar las aflicciones de este mundo? Porque tenemos los ojos de la fe, con los ojos de la fe vemos el camino delante de nosotros. Y me encanta Jeremías 17:7, bendito el hombre que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. También Hebreos 10:34 nos da un reto mayor. Una cosa es aguantar y
está bien, me pasa esto, me pasa lo otro, está bien. Pero miren lo que dice Hebreos 10:34, ya nos lleva a un nivel más alto. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Sufriste con gozo, dice, con gozo. Estas personas que iban y se compadecían de los presos, les quitaron sus bienes y dice el autor de Hebreos, dice, y eso lo sufrieron con gozo, sus pérdidas cuando estaban pasando por estas tribulaciones lo sufrieron con gozo. Y vamos a ver que el final de este libro también dice, me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. A ese nivel nos lleva el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos nuestros ojos puestos en las cosas de arriba, en la herencia que tendremos con Él. Y la siguiente parte del capítulo 2 es una serie de ayes. Un ay es un pronunciamiento del juicio divino en el Antiguo Testamento. Los veremos en los versículos 6, 9, 12, 15 y 19. Y esos ayes están diciendo esencialmente lo mismo, la certeza del juicio de Dios sobre los malvados. Porque aunque Dios está usando a este pueblo malvado para santificar a su pueblo, Él en ningún momento está diciendo que eso está bien, en ningún momento está justificando el mal, para nada. Por el contrario, aquí van a ver que viene una serie de ay, como cuando la mamá le dice a los hijos, ay, 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 espera que venga tu papá y vas a ver una amenaza, uy, lo que se viene. Esta es una serie de ayes de lo que les va a ocurrir a estos caldeos, a estos babilonios que van a llegar y van a azotar al pueblo de Dios. Les va a pasar algo terrible porque todo lo que siembres cosecharás. Todo lo que siembres cosecharás. Entonces lo que viene ahorita en los próximos versículos es una serie de, por una parte, Dios poniendo en claro el tipo de pecado que tenían este pueblo y por otro el castigo, el castigo. No voy a leer todo, pero vamos a ir en el versículo 6. Dice, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar? Y serás tú despojo para ellos. Todos los otros pueblos te despojarán. Esto está en los versículos 6, 7 y 8. Lo pueden leer ustedes más con detenimiento, pero prácticamente aquí vemos pecado de robo y cómo van a ser castigados por eso. En el versículo 9 tenemos, ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa y asolaste a muchos pueblos. O sea, violencia, de una manera violenta. En el 12 dice, ay del que edifica la ciudad con sangre. Otra vez más, edificar, pero con sangre. Ay del que funda una ciudad con iniquidad. Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones, escuchen esto, las naciones se fatigarán en vano. Es decir, en vano están construyendo. Porque si Dios no es el que construye la casa, en vano trabajan los que la edifican. En cambio, mire cómo lo contrasta con este versículo 14, dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Así como el agua, las aguas cubren toda la mar, así toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. No de estas naciones que están queriendo levantarse y vanagloriarse ellas mismas. En el versículo 15 vemos, ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti
y vómito de afrenta sobre tu gloria, porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ella habitan. Entonces aquí vemos diferentes tipos de pecado, también embriagarse, por lo cual eran muy famosos los babilonios, burlarse, pero también se podría ver un sentido ahí de pasión y de seguir sus pasiones carnales. Y el 18 dice, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira. ¿Para qué haciendo imágenes mudas confía el hacedor en su obra? Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. ¿Qué está diciendo? Ay del que le dice a un palo, despiértate, o a una piedra muda, levántate. Está muy claro ahí el pecado de la idolatría. Hay diferentes tipos de ídolos, hay ídolos del corazón también, pero también hay personas que literalmente tienen un bulto de yeso, de madera, de piedra, como mi esposo que cuenta que iba al barbero y el barbero era no sé de qué país y tenía su estatua de su Dios que le oraba. Entonces está muy claro ahí el pecado de la idolatría. Dios dice, ay, ay. Pero muy bonito cómo lo contrasta. Contrasta a esos ídolos mudos que no pueden hablar porque no hay nada ahí, no pueden hablar porque no hay vida. Lo contrasta con en el versículo 20 con, mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Jehová sí que habla, Jehová sí que está vivo y cuando él habla, su voz es como de estruendos de muchas aguas. Así es que cuando él habla, delante de él calle toda la tierra. Y todos estos ayes, todas estas advertencias, todo esto está diciéndole al Señor que va a ocurrir, ciertamente Él va a castigar esa maldad de los caldeos, todo su pecado, todo lo que han sembrado, eso mismo van a cosechar. Y me parece importante aquí reflexionar sobre nuestro corazón, si acaso alguno de estos pecados, no de la misma manera, obviamente no a esa magnitud, pero este estudio en gran parte es basado en el estudio de Nancy de Moss Wolgemuth sobre el libro de Habacuc, una gran maestra, y ella hacía esta reflexión y a mí personalmente me tocó, por eso se las comparto, decía, tal vez nuestra violencia no es terrible, obviamente que no, como la de estos caldeos, pero tal vez son nuestras palabras, a veces son palabras rudas, tal vez cuando nos enojamos, la manera que tratamos a los demás o en nuestros pensamientos, tal vez habrá algo de violencia, tal vez deshonestidad, tal vez idolatría. No tendremos una estatua en nuestra casa, pero tal vez ídolos del corazón. Hace años hacíamos un estudio sobre los ídolos del corazón y cómo el control, por ejemplo, es un ídolo, porque yo estoy queriendo hacer que las cosas pasen. Yo estoy manipulando y haciendo esto y haciendo lo otro para que pasen los resultados que yo quiero en vez de ir a Dios y pedirle por eso que yo quiero y anhelo. Y cuando corremos a otras cosas, a otra cosa, a otra persona, a otros medios para solucionar nuestros problemas en vez de ir a Dios, eso también es una forma de idolatría. Por otra parte, tal vez pasiones, tal vez algo que nos roba todo nuestro esfuerzo y nuestro tiempo, que no es el Señor. Tal vez burlarse, hablar mal de otros. Acordémonos que Habacuc comienza listando los pecados del pueblo de Israel. Él no está hablando de los mundanos, no le está diciendo a Dios, Dios mío, mira estos mundanos, cómo son de mundanos. No, está trayendo los pecados de su pueblo para que haya santidad. Vale la pena reflexionar en nuestros propios corazones, que el Señor vaya limpiando, no para condenación, sino que queremos agradarle a Él, queremos agradarlo a Él, que queremos edificar
su iglesia. Y vamos a meditar un poco en esto. Hay dos clases de personas, según Hebreos 10:39. Hebreos 10:39 dice, no somos de los que retroceden y perecen, sino de los que tienen fe y preservan sus almas. Entonces, ante todas estas dificultades que nos trae la vida, porque en este mundo tendremos aflicción, hay dos tipos de personas: los que avanzan confiados en la fe, fe en Dios y no en sí mismos, fe en las promesas de Dios, fe en Cristo, y están quienes retroceden cuando llega el momento de la prueba. Ellos retroceden, no perseveran porque no tienen fe. ¿Cómo sabes tú que en un momento de prueba terrible no vas a renegar de Dios y alejarte de Él? Porque la misma fe que Dios puso dentro de ti para llevarte al punto de la salvación es la fe que continúa sosteniéndote cuando enfrentas tiempos de prueba y de adversidad como cristiano. Eso es lo que te lleva a aguantar. Y hay personas que pasan por cosas bien terribles y creo que como humanos es normal tener ese periodo de duelo, de tal vez hasta de dudas como Habacuc, de renegar, pero el que es cristiano de verdad, el que Dios ya ha puesto esa semilla de fe en él, va a volver a sus pies. Dios es el que nos sostiene. Entonces, para resumir el capítulo 2, Habacuc está vigilante y en silencio, esperando la respuesta del Señor. Nos acordamos que metafóricamente sube Habacuc a una torre, a una fortaleza, porque allá desde ese lugar alto se ve mejor. De ahí él pudo otra vez, al escuchar al Señor, observar y contemplar la hermosura de su santidad. Y de ahí empieza él a sentir otra vez esa paz, a recobrar y a acordarse lo que él sabe del Señor. También hablamos de que el orgulloso no permanecerá, mas el justo por la fe vivirá. Después vimos los ayes, que prácticamente está el Señor cantando el funeral de los babilonios en la historia, y por la historia sabemos que el pueblo de Babilonia fue conquistado luego por los persas y segarán lo que han sembrado porque Dios sigue en su trono. Y termina con: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, recordándonos ese poder que tiene nuestro Dios, que es un Dios vivo, que no es un Dios mudo, no es un Dios de piedra, sino que es un Dios vivo. Y llegamos al capítulo 3. El capítulo 3 en realidad es una canción, oración, es la oración de Habacuc, pero está escrita a modo de canción, como si fuera un salmo. Y sabemos eso porque Habacuc deja ciertas anotaciones para que se cante con instrumentos de cuerda. Tiene ciertas anotaciones que nos ha dejado saber que esto es una canción. Y eso es súper importante para lo que hemos estado hablando, porque recuerden que este estudio se llama De la ansiedad a la adoración. Ya pasó la ansiedad de Habacuc, ahora empieza a acordarse de quién es Dios y empieza otra vez a sentir quién es Dios, a sentir eso que siente uno cuando recuerde, cuando Dios se le revela y cuando uno tiene una mirada de su poder, de su majestuosidad. Y vamos a leer no todo el capítulo 3, pero partes. Así es que en el capítulo 3:2 dice: aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de tu misericordia. En el 3b dice: su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como una luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Parece que esto es una ilusión al monte Sinaí, cuando el Señor dejó ver un poco de su resplandor, y con ese poco de su resplandor, como decía, allí estaba escondido su poder. Con ese poco fue suficiente para que fuera una cosa magnífica. También vemos que en este pasaje Habacuc está recordando de las maravillas que el Señor ha hecho en el pueblo de Israel, y es muy importante enseñarle a nuestros hijos, a los nietos, la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque vemos los prodigios que hizo el Señor, no es cuento.
Es de verdad lo que ha pasado y los judíos son muy buenos recordándoles la historia. Cada año, año tras año, les cuentan la historia de cómo Dios los sacó de Israel y fue con poderes y prodigios. Así es que es muy importante que no se nos olvide enseñarles la historia a nuestros pequeños. Un pueblo que por su pecado merecía el juicio de Dios, pero él tuvo de su pueblo misericordia. El juicio de Dios a los impíos debería hacernos valorar más el sacrificio de Jesús. Pase lo que pase en tu vida, Dios está trabajando para la salvación de su pueblo. Dios te está santificando. Dios te está preparando para la eternidad en su presencia. Dios siempre está salvando a su pueblo. En el versículo 3:13 vimos que dice, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. ¿Y qué hace el Señor? Traspasaste la cabeza de la casa del impío. La cabeza del pueblo de Babilonia era Nabucodonosor. Dios traspasó su cabeza. ¿Cómo lo hizo? Acuérdense que el rey de Babilonia estaba lleno de orgullo y Dios lo hizo que se convirtiera casi como en un animal con garras y andando por el bosque 7 años. Pero qué hermoso ver que Dios de ese hombre, del rey de semejante pueblo tan cruel, tan temible, tuvo misericordia de él. Después de ese tiempo, dice aquí, después de ese tiempo se arrepiente y dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos y es capaz de humillar al soberbio. Esto está en Daniel 4:37. Estando él, este hombre como un animal, mira al cielo y Dios le concede el don del arrepentimiento y se ve la misericordia de Dios. Por eso, cuando pensemos en nuestros enemigos, no pensar en ellos con rabia, aunque han insultado a Dios, aunque han renegado de Él, aunque nos persigan, pero orar por ellos, porque si Dios tuvo misericordia de Nabucodonosor, Él puede tener misericordia de cualquiera de nuestros enemigos, de cualquiera que se esté burlando de Él. Y que en nuestro corazón no haya rabia ni deseo de venganza, sino amor por esos seres y acordarnos que Dios de nosotros tuvo misericordia. Por eso nosotros le servimos, porque Dios de nosotros tuvo misericordia. Tener esa misma misericordia con los demás. Y más adelante vemos algunos versículos en los cuales se ve temblar a Habacuc. Por ejemplo, dice, se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. O sea, Dios con solo levantarse y mirar hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, porque a veces pensamos, esto que me está pasando es muy grande, esto que está pasando es terrible, esto nunca va a cambiar, esto es imposible. Lo ves como un monte enorme que cuando va a moverse este monte y Dios con solo mirarlo puede hacerlo trizas. Para Dios no hay nada imposible ni difícil. Y en el versículo 7 del capítulo 3 dice, he visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián. Estas dos son tribus antiguas que temblaron ante la presencia de Dios y lo que Él hacía. Y después llegan otros versículos en los cuales Él está hablando de lo que el Señor ha hecho. Vamos a pasar al versículo 16 que dice, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró entre mis huesos y dentro de mí me estremecí. Escuchen esas palabras. Se conmovieron, temblaron, me estremecí. ¿Qué es lo que hace temblar a Habacuc? La revelación del asombroso poder y la gloria de Dios. Como mirar el sol en su esplendor, sacudirá tu mundo. Vas a ver a Dios, cambiará tu perspectiva de todo, porque Él es tan asombroso, tan santo, tan grande, no hay palabras para describir a Dios perfectamente. Y en ese momento dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. ¿Qué está diciendo ahí? Voy a esperar en el día de la angustia, voy a esperar porque vendrá el día en el que otro pueblo vendrá y lo invadirá con sus tropas a este pueblo que nos ha invadido a nosotros. Y mientras tanto no era fácil, para nada era fácil.
Si te dicen que a tu nación va a llegar un ejército que va a acabar con todo, por supuesto que no es fácil, pero por eso tenemos que subirnos a la torre alta, contemplar a Dios en su majestad, en su esplendor, en su soberanía, en su hermosura, y de ahí poder decir estas hermosas palabras con las que termina el libro de Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den su mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. ¿Qué está diciendo Habacuc ahora que se ha acordado de quién es su Dios? Dice, venga lo que venga, no importa. Yo voy a seguir amando a mi Dios, en Él me gozo en su salvación. Y para ponerlo en lenguaje más moderno de nuestros días, porque nosotros no tenemos que ir y sembrar nuestra propia comida y hacer que crezcan los pollitos para comérnoslo, pero aunque vayamos al supermercado y no haya productos que comprar, aunque vayamos a la gasolinera y no haya gasolina, aunque pasen terremotos, huracanes y destruyan todo, o usted póngale ahí la situación que sea que acongoja su alma, aunque se vaya un ser querido, aunque me llegue una enfermedad, aunque me persigan por la fe, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Note que son sinónimos, alegraré y me gozaré, y sin embargo los dice los dos. No solo resistiré, pues así como Dios me ayude, ¿no? Pensando en mi salvación, Dios me da la fortaleza y yo me gozaré y me alegraré. Acuérdense que es Él el que nos da esa fortaleza, es el Señor, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Los cervatillos, estos venaditos de los cuales se refieren en la Biblia, son unos animalitos que Dios los ha hecho diferentes, especiales. Sus pezuñas tienen dos partecitas y eso los hace únicos porque eso les permite subir por estas montañas súper empinadas. Y cuando vienen los predadores y tratan de comérselos, ellos pueden subir más rápido y sostenerse en las alturas. Esa es una de las aplicaciones. Podemos estar por arriba de nuestros enemigos, del que nos hace mal, pero también el Señor es el que me lleva a las alturas, a poder observar, porque desde ahí arriba se ve mejor. La gente del mundo no puede ver, solamente ven lo que está enfrente de sus narices. Por eso dicen, no hay Dios, no hay Dios, yo no lo veo, no existe. Pero a nosotros, Dios nos ha hecho especiales, nos ha hecho con pies de siervas para que podamos subir a las alturas y poder contemplar la grandeza y la hermosura de su santidad. Nosotros somos especiales, somos privilegiados y debemos darles tantísimas gracias a Dios por su sacrificio en la cruz, por lo que ha hecho por nosotros y vivir confiados, y no solo confiados, sino felices, con gozo, compartiendo el Evangelio y compartiendo todo lo que sabemos con los demás. Ahora les voy a dejar con un testimonio hermoso de la hermana Zulema, que también va a ser de mucha edificación. Cuando murió mi hijita, Zulemita, yo tuve el encuentro con el Señor. Lo conocí al Señor mediante una persona. Cuando yo estaba en la amargura más grande, en la oscuridad más grande, pero la palabra de Dios vino a mi vida, y ¿sabes con qué? Es que realmente yo empecé a respirar y entró la luz a mi vida con la palabra del justo por la fe vivirá, que está en Romanos. Entonces, cuando me dijo esa palabra, yo entendí todo, porque hasta ese entonces jamás había leído la Biblia, nunca. O sea, yo no conocía nada de la Biblia, pero este señor me hablaba con la Biblia. Cuando me dijo eso, es algo impresionante, porque con esas palabras yo entendí la salvación. Nadie me la había predicado así, pero yo entendí.
que era por creer en los méritos de Jesús y que quién es el justo, el que es justificado por Cristo. Entonces fue muy lindo porque empecé a leer la Biblia, pero solamente el Nuevo Testamento. Nunca leí el Antiguo, ¿no? Y el Nuevo Testamento yo leía. Cuando leí Mateo, Marcos, Lucas, cuando leía Juan, era empapado en lágrimas, que yo movía esas hojas porque entendía que un Dios poderoso había venido a este mundo por amor a mí. Y todo eso, bueno, la cuestión es que en medio de todo eso me pongo a esperar a mi hija Jimenita. Me acuerdo que tuve una reunión con señoras que hablaban muy bonito y vino un pastor. Y ese pastor habló tan bello, yo estaba súper levantada, en ese entonces leía tanto, estaba tan bella en el Señor. Y él dijo, hay alguien que no ha recibido el Espíritu Santo. Yo no tenía idea de qué era el Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo, pero era totalmente ignorante. Entonces ellas dicen, ella, yo. Y estaba esperando, estaba por ti, bien por ti. Y me acerca el pastor y me dice, ¿usted ha recibido el Espíritu Santo? ¿Qué es eso? ¿Quiere que ore? Sí. Bueno, ora por mí, pidiendo la unción del Espíritu Santo, y después pone sus manos en mi estómago, que está así grande, y dice, también esta niña. Entonces yo ya sabía que era niña. Acuérdense que se acababa de morir, bueno, no, pasaron 2 años, que se acababa de mi hija, yo quería otra hija. Y cuando dijo niña, yo sentí que mi vientre se movió así. O sea que Jimenita recibió en mi vientre el Espíritu Santo, porque él oró. Bueno, para todo esto, nace mi hija. Yo pues dije, van a ser una maravilla. Ha recibido el Espíritu Santo, qué belleza. Nace con una enfermedad terrible y con un sufrimiento tan grande que ha sido lo más terrible que me ha podido pasar. Yo me acuerdo que leyendo después, porque yo no había leído el Antiguo Testamento, pero a consecuencia de mi hija yo leía los salmos. Y ahí en el Salmo 6:6 dice, ¿no? Mis lágrimas están empapadas en la cama, ya no puedo más, mis ojos se han consumido de tanto llorar. Y esa era yo. Junto con mi hijita que lloraba día y noche, yo lloraba día y noche. Oraba porque lo había conocido a Dios, oraba todas las oraciones que se pueden imaginar, las oraba. Clamaba, gritaba, lloraba, pedía perdón, le reclamaba, todo. Era desesperante, o sea, ¿qué voy a hacer? Porque en ese entonces, en Bolivia, podías llamar a los médicos a tu casa. Era un desfile de médicos. Entraba uno, salía el otro, entraba uno, y todos me decían, no sabemos. No sabemos. ¿Qué será? No sabemos. Imagínense mi hijita, bebecita, que llore día y noche, le picaba algo porque era desesperada, se desesperaba, se ahogaba, le salían ampollas. Era horrible poderla ver y además sufría porque era su carita así de dolor. Y yo lloraba y zapateaba con ella y arañaba la tierra, me desesperaba, le decía, Dios, escúchame. Dios, escúchame. Era terrible, terrible. Un día que ya mis hijitos, mi pobre Gonzalo y Oscar han pasado todo eso. Un día Gonzalo y Oscar se fueron al colegio y Gonzalo a trabajar. Yo estaba sola con mi hijita. Y escucho, ella se durmió. Yo me levanté como de costumbre llorando. Miren, estos ojos se han perdido. Yo era ojosa linda. Me levanté y siempre orando, siempre pidiéndole. Y escucho en mi cabeza a Habacuc. Acuérdense que yo no conocía el Antiguo Testamento. Entonces yo, bueno, y seguí haciendo, preparando para cambiarla a Jimenita, porque tenía que amarrarla para cambiarla. No quiero contar toda la tragedia que era. Es que no se pueden imaginar. Cuando has leído ahí, haré algo que ustedes no podrán creer, yo decía realmente, si yo les contara no podrían creer.
no podrían creer por lo que ha pasado en mi hija y yo. Entonces a mediodía escuché otra vez Habacuc. Bueno, por tercera vez, pero con una fuerza y bien clarito, porque yo estaba Habacuc, ¿por qué será eso? Habacuc. Es Habacuc, es algo de la Biblia. Entonces voy, veo las concordancias, Habacuc, Habacuc, y digo, hablo Habacuc. Mi Biblia era así chiquita. Y empiezo a leer, ¿por qué me haces ver tanta iniquidad y no haces nada? Pues me puse a chillar. Te digo, está escrito lo que te digo. ¿Por qué me haces ver tan y tú no haces nada? Aquí está escrito lo que te digo, está escrito. Empiezo ahí a casi gritar. Y al otro lado de la Biblia, si tuve respuesta de Jehová Habacuc. ¿Quién me responde? Y es tan lindo lo que dice, y afirmaré y escucharé tu respuesta, ¿no? Cuando has puesto ahí arriba. ¿Qué dices? Tú me respondes y me dices, es una visión con fecha exacta. Tú escríbela, que a su debido tiempo llegará y no tardará. Tú espera, pues ciertamente vendrá y sin retraso. Y eso es lo que dice la Biblia. Dios mío. ¿Y sabes qué más allí dice? El justo por la fe. Y qué Dios tan grande. Gracias, Señor, gracias. No te has dormido, como decías. Es que tú decías tanto en la palabra que has traído. No se ha dormido, Él está trabajando. Y más allá no me dice, ya verás lo que yo haré. Que no creerán las cosas que yo haré. Pues la fe que vino a mi corazón, la que comenzó, la que me sacó del hoyo cuando murió mi hija, en esta situación también. Y empecé yo a decir, aquí estoy, heme aquí, ¿qué voy a hacer? No, porque los médicos igual no sabían. Y ahí es donde Dios me empezó a encaminar a venir aquí, a los Estados Unidos, porque su pediatra me decía, Zulema, no sabemos, vete a los Estados Unidos, no sabemos. Es otro testimonio impresionante el haber llegado a este país, donde estaba mi mamá, mi papá y mi hermana Patricia. Yo no sabía que el calor le hacía peor. Jimenita se puso espantosa, lloraba peor, hasta en la cabecita le salieron ampollas, se le reventaban y era sangre que corría. No se pueden imaginar lo que era. Que yo le dije a mi hermana Pati, llévame un médico, pero yo no conozco, ella no sabía, joven, yo no conozco, yo no sé qué voy a... Llévame un médico. Nos subimos al auto, mi hijita llorando, y ella así, ¿dónde vamos a ir? ¿Dónde? No había celulares, no había en ese tiempo. Y me dice, aquí hay un lugar de médicos, dice aquí un médico en Miami. Mi mamá vivía en Miami Beach. Entramos, ¿qué les parece, hermanas de mi corazón? Que llegamos al médico, al único médico que sabía qué es lo que tenía Jimena, porque estaba estudiando, indagando acerca de eso. Al único, porque en este país tampoco nadie sabía. Me llevó que era el director del Jackson de niños, y cuando llegué con él, era la gente así, montón. La enfermera me dijo, ¿tiene hora? No. ¿Cómo cree que la va a ver? Se está con 6 meses de anticipación para que se lo dé. Me dio el médico y no me hizo esperar. Ese rato me tuve que internar en el Jackson con la clínica. Le hizo todas las pruebas sabidas y por haber. Le pedí que no me saque de ella. Tenía ya 9 meses y solo me veía a mí. Era la única que podía agarrarlo. Cualquier persona que la agarraba la lastimaba. Yo me quería sacar las uñas porque hasta mis uñas las lastimaban. Entonces le dije, por favor. Y me dijo, mientras usted aguante, te quedo.
Yo veía a esos médicos, porque había cualquier cantidad de médicos y enfermeras que así me miraban, de las barbas y las cosas que le hacían y me metían una palma, ¿para qué les digo? Ella chillaba, se desmayaba, chillaba, y yo lo único que hacía era cantar. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Y así fue. Y ese médico le dio las pastillitas para que ya no le salgan esa picazón. No era para sanar, me dijo que le traían un montón de cosas también de efectos secundarios. Pero para hacerlos más cortos, Dios es fiel. Y si pasamos, hermanas, es para ver su gloria, lo que han puesto ahí. Aunque pasemos por quebradas oscuras, este libro de Habacuc para mí es lo más preciado que hay, porque me ha fortalecido en fe grandemente. Y realmente lo digo desde lo más profundo de mi corazón. Aunque la higuera no florezca, aunque las vides no den su fruto, aunque falte el fruto del olivo, aunque las ovejas sean quitadas de las manadas, aunque venga hambruna, aunque venga lo que sea, con todo yo me alegraré y gozaré en un Dios, mi Salvador. Ese es mi testimonio. Que Dios les bendiga. Y ahora pueden ver a mi Jimena, mi hija amada, sana para la gloria de Dios.